Diogo Jota, jugador del Liverpool, y su hermano André han muerto en un accidente de tráfico esta madrugada. Mientras Diogo Jota brillaba en los estadios del mundo, en su hogar se oculta un secreto devastador. Su esposa, en medio del silencio, ha vivido algo que nadie sabía, hasta hoy. Esta revelación lo cambia todo. Durante años, ella vivió a la sombra de la gloria. Mariana Machado, la esposa de Diogo Jota, conocía mejor que nadie los sacrificios del fútbol. Sabía lo que era dormir sola mientras él viajaba de país en país, lo que era fingir una sonrisa mientras lo veía caer al suelo por una falta violenta. Sabía que el amor entre ellos era real, profundo, pero también sabía que no siempre podía competir con el mundo que él amaba, el fútbol. Y sin embargo, nunca imaginó que la vida le arrebataría al hombre que era su todo, de la forma más cruel. Diogo había tenido un día lleno de compromisos. Entrenamiento matutino, una sesión de fotos con patrocinadores y una breve conferencia de prensa donde, como siempre, respondió con amabilidad, humildad y ese brillo en los ojos que lo caracterizaba. Aquel 4 de abril todo parecía normal. Nadie sospechaba nada. Nadie, excepto ella. Mariana sentía algo raro desde la mañana. Había tenido un sueño extraño, de esos que no sabes interpretar pero que te dejan inquieta. Vio a Diogo partir con una sonrisa y una taza de café en la mano. «Vuelvo para la cena, amor. No te duermas sin mí», fueron sus últimas palabras. Ella no lo sabía, pero él ya no volvería. Según los informes policiales reales y reconstrucción dramatizada de este caso, Diogo conducía su Audi RS7 por una carretera secundaria cerca de Gondomar, una zona que solía recorrer para desconectarse del ruido de la ciudad. Había quedado con Mariana en pasar a buscar una pizza en su lugar favorito antes de llegar a casa. A las 7:46 de la tarde, Mariana recibió un mensaje de voz. Diogo decía con tono divertido: «Amor, espero que no hayas cenado. Estoy en camino y esta pizza huele brutal. Te amo». Fue el último mensaje que escuchó con vida. 7 minutos después, ocurrió la tragedia. Un camión cisterna cargado con combustible derrapó en la curva 38 de la vía rápida. El conductor, según testigos, perdió el control por la lluvia torrencial que azotaba esa noche el norte de Portugal. El camión invadió el carril contrario. Diogo, que venía solo, no tuvo oportunidad de reaccionar. El impacto fue brutal. El vehículo quedó completamente destruido del lado del conductor. Los primeros en llegar al lugar fueron bomberos voluntarios que no sabían a quién acababan de encontrar. Tenía el rostro cubierto de sangre, pero había algo en sus manos, aún sostenía el teléfono, dijo uno de ellos. Horas después, cuando identificaron el cuerpo, la noticia fue devastadora. El Club Liverpool y la Federación Portuguesa fueron notificados de inmediato, pero Mariana tenía una petición. «No lo hagan público aún. Déjenme llorarlo en silencio. Déjenme abrazar a mi hijo y decirle que su papá ya no vendrá». Y así comenzó el secreto. Los medios, al ver que Diogo no aparecía en las prácticas, empezaron a especular. Algunos decían que tenía una lesión grave. Otros inventaban que estaba en medio de un escándalo familiar. Nadie imaginaba la verdad. Diogo Jota había muerto en un accidente automovilístico, y su familia lo mantenía oculto. Durante semanas, Mariana se convirtió en un fantasma dentro de su propia casa. No atendía llamadas, no respondía mensajes, no encendía la televisión. Su mundo se apagó, solo salía para visitar el lugar del accidente donde las flores marchitas y los mensajes de fans anónimos decoraban la carretera. Todo era tan absurdo, recuerda hoy Mariana en una confesión que ha estremecido a toda Europa. Veía a los fans esperando su regreso, colgando pancartas, cantando su nombre, y yo sabía que él ya no estaba. Era como vivir dos realidades paralelas, una en la que él brillaba y otra, en la que ya se había ido. La presión fue creciendo, los rumores también, y un día Mariana supo que no podía callar más. Abrió su diario, acarició una de las camisetas de Diogo, se sentó frente a la cámara, y empezó a grabar. Una confesión desgarradora, un relato íntimo, el inicio de una verdad que el mundo debía conocer. El silencio había llegado a su fin. Y así comenzó esta historia. La historia que, por fin, revela lo que realmente pasó con Diogo Jota. La mañana después de la tragedia fue un espejismo. Mientras los medios de comunicación abrían sus portadas deportivas con titulares sobre lesiones, tácticas de juego y la supuesta ausencia de Diogo por molestias musculares, su cuerpo yacía en la morgue de Oporto, frío, inmóvil,
irreconocible para quienes lo amaron de verdad. Mariana no había dormido, solo se sentaba en la orilla de la cama, abrazando la camiseta que él usó días antes en el entrenamiento. Su hijo, de apenas 3 años, despertaba con una pregunta que la rompía en pedazos. ¿Dónde está papá? Intentaba inventar respuestas. Decía que estaba de viaje, que había ido a jugar un partido muy lejos. Pero cada palabra la desgarraba, porque sabía que ese niño jamás volvería a escuchar la voz de su padre, ni a recibir un gol dedicado con las manos al cielo. Mientras tanto, el club se enfrentaba a una encrucijada que nadie quería atravesar. Liverpool sabía que no podía mentir para siempre, pero también respetaban el luto de Mariana. En una reunión privada con los abogados del jugador y representantes de la familia, se tomó una decisión. Vamos a ocultarlo por ahora. Lanzaremos comunicados que hablen de una ausencia indefinida. Diremos que Diogo está atravesando problemas personales. El mundo no está listo para esto. Fue un acuerdo silencioso, y, al mismo tiempo, fue una traición a la verdad. Durante semanas, los fanáticos del Liverpool llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo. Algunos estaban molestos, otros preocupados. Nadie imaginaba que mientras escribían tweets preguntando por qué Jota no jugaba ni entrenaba, su esposa estaba organizando un funeral privado bajo la lluvia, sin cámaras, sin honores, sin despedidas públicas. Solo unos pocos sabían la verdad. Su mejor amigo del equipo, el también portugués Diogo Leite, lo supo antes que nadie. Lloró como un niño. Dijo que no podía soportar salir a la cancha sin pensar en él. Durante un partido, antes de patear el balón, levantó el rostro al cielo. Nadie entendió ese gesto. Nadie, excepto Mariana. Era un secreto que nos consumía por dentro, reveló ella semanas después. Veía a personas hablando de Diogo como si estuviera escondido, como si estuviera deprimido, y yo solo quería gritarles, él ya no está. Pero Mariana se mantuvo firme. Por su hijo. Por la memoria de Diogo. Aunque le costara cada noche. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor, pesadillas y recuerdos que la perseguían sin cesar. En la cocina aún estaban los vasos que él usaba cada mañana. En el baño, el cepillo de dientes que nadie se atrevía a mover. En la habitación, su perfume flotaba en el aire como si su presencia se negara a irse. Un día, se quebró. Fue en la habitación del pequeño. Estaban jugando con unos muñecos de fútbol cuando él dijo: «Papá va a venir a jugar conmigo, ¿verdad?». Mariana no pudo más. Se encerró en el baño y lloró durante 1 hora. Sabía que no podía seguir mintiendo. Sabía que era hora de hablar. Y así nació la carta. Una carta escrita con su puño y letra. Llena de lágrimas de amor y de una verdad insoportable. Una carta que decidió grabar en vídeo. Sentada frente a la cámara, sin maquillaje, con la mirada apagada y el alma rota. Mi nombre es Mariana Machado. Soy la esposa de Diogo Jota, y esta es la verdad que el mundo merece conocer. Durante 18 minutos, relató cada detalle. El accidente, la llamada que no llegó, la llegada al hospital, el frío del cuerpo de su esposo, el entierro secreto, y el silencio que la estaba matando por dentro. Dijo que no podía seguir fingiendo. Que ocultar la muerte de Diogo era como matarlo 2 veces. Que merecía un adiós digno, no solo por él, sino por los millones de personas que lo amaron en todo el mundo. El vídeo no fue publicado de inmediato. Fue entregado a su equipo legal, al club, a la familia de Diogo. Todos lloraron al verlo. Algunos pidieron más tiempo. Pero Mariana fue firme. Si no lo dicen ustedes, lo diré yo. No puedo seguir viviendo en una mentira. Finalmente, el club aceptó. Se programó un comunicado oficial. Una rueda de prensa. Un homenaje silencioso en Anfield. Pero antes de todo eso, Mariana decidió publicar el vídeo en sus redes personales. Y esa noche, el mundo entero supo la verdad. La noticia recorrió los medios como un relámpago. Muere Diogo Jota en accidente de coche. La verdad fue ocultada durante semanas por decisión familiar. La indignación fue grande, pero el dolor fue mayor. Miles de fanáticos encendieron velas en las puertas del estadio. Se organizaron homenajes espontáneos en Lisboa, Oporto, y en cada ciudad donde alguna vez él jugó. En Liverpool, cientos de personas dejaron flores en la puerta del club con una frase escrita en carteles. Gracias por todo, Diogo. Nunca te olvidaremos. Y mientras tanto, Mariana se sentaba frente al televisor con su hijo en brazos. Ambos en silencio, ambos llorando, ambos,
aprendiendo a vivir con la ausencia del hombre que fue todo para ellos. Tras la publicación del vídeo donde Mariana revelaba al mundo la verdad sobre la muerte de Diogo Jota, la avalancha de reacciones fue abrumadora. Mensajes de apoyo llegaban desde cada rincón del planeta. Las redes sociales se inundaron de tributos, ilustraciones, canciones dedicadas, y palabras de aliento para ella y su pequeño hijo. Sin embargo, para Mariana, el duelo apenas comenzaba. Porque hay una verdad que nadie menciona: tras la muerte de una figura pública, el dolor íntimo se vuelve espectáculo. Y ella, que había intentado proteger ese espacio sagrado, ahora estaba expuesta, desbordada, sintiéndose observada en su propia tragedia. Algunos medios sensacionalistas comenzaron a cuestionar la decisión de ocultar la muerte por semanas. Otros, sin escrúpulos, hablaban de teorías conspirativas absurdas. Que Diogo estaba vivo, que fingió su muerte, que estaba huyendo. Mariana ya no lloraba solo por su pérdida. Ahora lloraba por la falta de respeto. Pero entre la oscuridad también hubo luz. Uno de los momentos más difíciles fue cuando encontró, en el fondo de una caja de zapatos, un cuaderno de tapa roja. Era un diario que Diogo había comenzado en secreto. En la primera página, con su caligrafía desordenada y apurada, se leía: no sé si algún día leerás esto, amor. Pero si lo haces, es porque ya no estoy. Te amo. Y necesito que nunca olvides quién eres sin mí. Mariana cayó de rodillas al leer esas líneas. Aquel cuaderno que él había escrito poco a poco en hoteles, vuelos y concentraciones, se convirtió en su salvavidas emocional. En esas páginas Diogo hablaba de sus miedos, de su amor incondicional por ella y su hijo, de sus sueños después del fútbol. Escribía sobre cómo deseaba envejecer con ella en una casa frente al mar. Cómo se imaginaba llevándolos a recorrer el mundo cuando se retirara. Cada palabra era un abrazo desde el más allá. Gracias por ser más fuerte que yo cuando todo se derrumbaba. Gracias por no rendirte cuando yo estaba lejos. Gracias por ser mi casa, incluso cuando no podía regresar. Fue entonces que Mariana decidió convertir su dolor en propósito. Días después de la publicación del vídeo, anunció la creación de la Fundación Diogo Jota, un proyecto benéfico destinado a apoyar a viudas y niños que han perdido a sus padres en accidentes de tráfico en Europa. No quiero que su muerte sea solo una estadística. Quiero que signifique algo, que ayude a otros a sobrevivir al mismo infierno que yo viví. El Club Liverpool ofreció su total respaldo. Varios jugadores se sumaron con aportes. Y la UEFA anunció que premiaría la labor de la fundación en la próxima gala anual. Pero más allá del impacto público, lo más valioso para Mariana ocurrió en privado. Un día, su hijo, aún demasiado pequeño para comprender la muerte, le llevó un dibujo. En él aparecía una familia de 3 tomados de la mano con un arco iris sobre sus cabezas. Papá está en el cielo, pero me mira, ¿verdad, mamá? Sí, mi amor, siempre. Aquel instante fue el primer rayo de luz real tras la tormenta. Porque por fin entendió que el amor no muere, que la ausencia física no borra la presencia del alma, y que Diogo seguiría allí, en los ojos de su hijo, en las canciones que compartieron, en el aroma del café por las mañanas, en cada estadio donde se coreara su nombre. Tiempo después, Mariana hizo algo que había evitado durante meses: volvió al lugar del accidente. Fue sola, en silencio. Llevaba una carta en las manos y una rosa blanca. Se arrodilló en el asfalto. Cerró los ojos, respiró profundamente, y comenzó a leer: mi amor, me dejaste sin aviso, sin despedida, sin un último abrazo. Pero me dejaste también tu fuerza, tu ternura, tu risa. Hoy ya no me ahogo al pronunciar tu nombre. Hoy te pronuncio con amor, con gratitud, con paz. Cuando terminó, el viento sopló con fuerza. Mariana juró que era su respuesta. Y desde entonces, aunque la tristeza no se ha ido del todo, ya no la domina. Aprendió a vivir con ella, a convivir con la ausencia, a reír sin culpa, a amar de nuevo la vida, incluso con el alma rota. El mundo conocía a Diogo Jota por sus goles. Mariana lo conoció por sus silencios. Y ahora, con valentía, ha decidido contar su historia para que nunca más el dolor de alguien se convierta en espectáculo, sino en memoria, en legado, en amor eterno. El amanecer fue distinto. Por primera vez en meses, Mariana se despertó sin llorar. Aún con el pecho oprimido, sí, pero con una nueva sensación recorriéndole el cuerpo: serenidad. Había pasado exactamente 108 días desde que Diogo Jota murió en ese accidente que le cambió la vida por completo.
108 días sin su voz, sin su olor, sin su risa estallando en la cocina. Pero también 108 días de lucha, de reconstrucción y de aceptar que el amor, incluso cuando duele, también salva. Esa mañana Mariana no miró el teléfono como de costumbre. No revisó mensajes, ni redes, ni titulares. Solo caminó hacia la habitación de su hijo, lo besó en la frente mientras dormía y volvió a su cuarto. Se sentó frente al espejo, sin maquillaje, con el rostro desnudo, pero ya no roto. Decidió vestirse con la camiseta de entrenamiento de Diogo, la misma que él usaba cuando jugaban en casa con su pequeño. Esa prenda tenía aún su aroma. Se la puso con ternura y bajó las escaleras con una sola idea en mente: hoy voy a vivir. Ese día tenía una cita muy especial. Después de semanas de preparación, finalmente se celebraría el homenaje oficial a Diogo Jota en Anfield, el estadio que tantas veces vibró con sus goles. El club, tras el vídeo revelador de Mariana y la confesión pública, decidió rendirle tributo en un acto privado, íntimo, pero profundamente simbólico. Al llegar al estadio, Mariana sintió que el corazón se le paralizaba. Las paredes, los pasillos, el césped, todo hablaba de él. A su lado, su hijo caminaba en silencio, apretando su mano con fuerza. En la tribuna estaban sus compañeros de equipo, los entrenadores, sus amigos más cercanos, y miles de velas encendidas por fanáticos que no quisieron perderse ese momento. Cuando entró al campo, se proyectó un vídeo que nadie estaba preparado para ver. Eran imágenes inéditas. Diogo en su vida privada, jugando con su hijo, bailando en la cocina, abrazando a Mariana bajo la lluvia, corriendo en la playa. Imágenes que nunca salieron a la luz, que él había grabado en secreto para algún día, quizás, verlas en familia. Y entonces, una voz. Su voz, grabada meses antes, con un mensaje que conmovió hasta a los más fuertes. Si algún día no estoy, quiero que recuerden esto: fui feliz. Muy feliz. No por mis goles ni por mis contratos, sino porque tuve un hogar. Porque amé y fui amado. Porque ustedes fueron mi mejor victoria. Mariana cayó de rodillas, envuelta en llanto. Pero esta vez, no era el llanto del dolor insoportable. Era el llanto de alguien que, por fin, entendía que no había perdido a Diogo. Solo lo había transformado. El estadio estalló en aplausos. En el centro del campo, se colocó una placa conmemorativa. Diogo Jota. 1996 a 2024. Tu luz sigue en cada paso que damos. Aquel homenaje cambió muchas cosas. Pero, sobre todo, cambió a Mariana. Días después decidió mudarse. Dejó la casa donde vivieron juntos. No porque quisiera olvidar, sino porque quería empezar de nuevo sin borrar el pasado. Encontró un pequeño apartamento frente al mar como el que Diogo describía en su diario secreto. Allí, cada mañana, se sentaba con su hijo a mirar las olas. Papá está allá, decía el niño, señalando el horizonte. Sí, allá está, cuidándonos, respondía ella con el alma entre los labios. La Fundación Diogo Jota creció más de lo que jamás imaginó. Recibió apoyo de jugadores, artistas, y hasta del gobierno portugués. Mariana comenzó a dar charlas sobre el duelo, el silencio y la fuerza de las mujeres que lo pierden todo, y aún así siguen. Se volvió una voz para otras viudas jóvenes. Mujeres que, como ella, fueron arrojadas a la oscuridad sin aviso. Y que, como ella, necesitaban que alguien les dijera: no estás sola, tu dolor también importa. Con el tiempo, Mariana volvió a sonreír. A reír sin sentir culpa. A bailar con su hijo en la sala, a cantar canciones antiguas, a mirar el cielo sin sentir que se le partía el pecho. Diogo ya no estaba físicamente. Pero ahora vivía en algo más grande, en la memoria de un mundo que no lo olvida. Un año después, durante una entrevista en televisión, el periodista le preguntó: ¿qué fue lo más difícil de todo? Ella pensó por un segundo. Y respondió: decirle a mi hijo que su padre no volvería, y al mismo tiempo enseñarle que el amor no se va con la muerte. Que su papá no está aquí, pero está en él. El periodista se quedó en silencio. No había nada más que decir. Mariana cerró la entrevista con una frase que quedó grabada en todos los corazones. Diogo no se fue, solo cambió de forma. Ahora vive en la forma en que ayudamos a otros. En la forma en que no nos rendimos. En la forma en que seguimos amando, incluso cuando duele. Y mientras la cámara se apagaba, ella miró al cielo. Sonrió, y por primera vez desde aquella noche oscura, respiró sin culpa.